Bueno, la oficina Héctor Lenin, quienes nos visitan, desde el año 93 ha desarrollado una amplia gama de encargos de manera independiente, con una variada lista de colaboradores, dentro de los que se incluyen artistas, arquitectos y diseñadores. Esta diversidad y versatilidad en la capacidad de diseño sobre diferentes escalas y temas se ha desarrollado como una de sus principales características como oficina. Dentro de los proyectos que han desarrollado se encuentran desde objetos inmobiliarios, montaje de exposiciones, espacios comerciales, interiorismo, vivienda unifamiliar y colectiva, galerías de arte, edificios de viviendas y oficinas de desarrollo urbano, espacios para educación y más, abarcando multiplicidad de escalas. Los socios de esta oficina son los arquitectos Milene Elton y Mauricio Lenin. Ellos han realizado también como oficina individualmente numerosas presentaciones y conferencias en universidades de Chile y del extranjero, además de que en bienales. Su obra ha sido expuesta internacionalmente, incluida nuevamente participación en la Bienal de Venecia del año 2016. Recientemente, uno de sus últimos logros ha sido que el edificio Centro Cultural Arauco fue galardonado como una de las obras del año de Iberoamérica por el portal especializado Artegui en Español. Y además, hace muy poco ganaron el primer lugar en el concurso para el campo educativo de la Academia de Guerra de Chile. Bueno, sin más, quisiera entonces que con un aplauso le diéramos la bienvenida a nuestros invitados. ¿Hablamos aquí? ¿Así? No. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Drago. Estamos felices de estar acá, gracias por esta invitación, felices de estar en Puerto Montt y compartir con ustedes esta charla. Nos gustaría mostrarles hartos proyectos, pero seleccionamos algunos. A mí por lo menos me han bajado al escenario alguna vez, así que vamos a tratar de hacer en una hora. Este tema en realidad es un tema que es genérico, o sea, son tres palabras y conceptos que son genéricos en la obra que hacemos en la oficina, que son la diversidad, la identidad y la escala. Yo sé que estamos enmarcados en el contexto del programa, en las charlas que han estado asistiendo, y por supuesto que es fácil encontrarle relación a eso. Diversidad, porque la oficina que tenemos con Milene es una oficina que enfrenta distintos encargos. Somos una oficina de diseño, arquitectura, y por lo tanto lo que nos llega como encargo y nos parezca interesante, para nosotros es un motivo de investigación y lo hacemos. Por lo tanto hay diversas tipologías de encargos en la oficina. Identidad, porque encontramos que la arquitectura tiene lugar y tiene también clientes, ya sean privados o sean públicos. Todas las obras se insertan o en la naturaleza o en la urbanidad, y por lo tanto la identidad juega un rol muy importante en la construcción de una imagen. Y la escala, que también hace referencia a esta diversidad por una parte, y a uno de los temas que trabaja la arquitectura, que tiene que ver con la escala. Bueno, nosotros somos los socios fundadores de la oficina, que como decías tú partió más o menos por ahí en el 93. Llevamos casi 25 años trabajando juntos. Este es el equipo de hoy día, que somos nosotros, más 3 arquitectos que nos acompañan hace algunos años, y alguna población flotante de personas que hacen prácticas de Chile y de afuera, que nos acompañan también en el equipo. Esto es hoy día nuestra presentación, digamos, nuestra entrada en la página de la oficina, en la página web. Estas son fotos de mi socia, que aparte de ser una gran arquitecta, es una gran fotógrafa, que hacen relación no directa a lo que está en los títulos de cada uno de los encabezados, y lo que hemos hecho ahí es de alguna manera como hacer un esfuerzo por tematizar esta diversidad de lo que se hace en la oficina. Estas son las obras que vamos a ver hoy día. Se trata de 2 proyectos que para nosotros son muy importantes, que son el Parque Licandes, el Centro Cultural Arauco, que son proyectos de carácter educativo y público y cultural, y 3 casas que también
de alguna manera resumen o muestran nuestra aproximación a un tema que en la oficina es muy recurrente, que nos interesa mucho trabajar y que es la vivienda. Coincidentemente elegimos 3 casas que tienen que ver con más bien la parte sur de Chile, no casas en Santiago, sino más bien más sureñas. Hola, me sumo a las palabras de Mauricio. Estamos muy contentos de estar acá. Somos profesores por año de la Católica, Mauricio del Desarrollo. Nos interesa mucho estar siempre cerca de la academia, así que le agradecemos esta oportunidad a los que nos invitaron y a ustedes estar acá escuchándonos. Les voy a presentar el proyecto del Parque Licande. Es un parque que quedó seleccionado en la Bienal de Venecia, lo que nos ha dado mucha alegría, y también le ha dado la posibilidad de expandirse y mostrarse fuera de Chile. El Parque Licande son un mandante privado que es la Fundación Caserta. Empezamos a desarrollarlo el año 2013, están ubicados en el San José de Maipo, y estos son los arquitectos con los que trabajamos. La oficina es chica, por lo tanto siempre la colaboración se le da crédito a nuestros colaboradores, porque realmente es un trabajo bastante horizontal con los otros arquitectos, aunque son menores, pero es muy característico. Bueno, les voy a resumir la premisa con la que nos entregaron este encargo. La Fundación Caserta trabaja con escuelas de bajos recursos en la periferia de Santiago. Periferia que generalmente es más violenta, que es difícil la convivencia entre vecinos, el colegio es el lugar de refugio, pero al mismo tiempo es una cárcel donde están los niños, que la manera de educar es bastante estricta y tradicional. Y ellos lo llevan al Cajón del Maipo, y su lema es educar a través de una experiencia en la naturaleza. Ellos no hacen una crítica a la educación, sino más bien se entienden como un complemento a lo que está pasando hoy día en la educación en Chile. Entonces, parte del paisaje del Cajón del Maipo, propio de la precordillera de la zona central. Y como Mauricio les decía, nosotros trabajamos con parte del puzzle con el que partimos es la identidad. Y acá hay ejemplos de asentamientos mineros en San José del Maipo, que son estos galpones de acá, el uso de la piedra, de las pircas, la idea de estos galpones de minería que se llevan hechos y se construyen, o sea, prefabricados, y que se construyen allá. Es una manera de explicarle que partimos con estas premisas tan resumidas para ustedes, pero es una de las maneras, si nos preguntan cómo partimos diseñando, es con lo que está pasando en el lugar. El parque son 180 hectáreas de preservación ecológica, y ahí donde está marcado el círculo donde se construiría estos 19 edificios, les decimos, pero son todos de escala menor. Hoy día la Fundación trabaja con camping y domos que solo pueden trabajar en meses de verano. Aquí nievan en invierno y lo que ellos necesitan es poder llevar a los niños el año entero. Entonces nos encargaron que hiciéramos cabañas, así se lo fui mencionando, salas multiuso, qué sé yo, que formalizáramos lo que hoy en día tienen cercano al camping. Y ahí armamos nosotros una familia de diferentes edificios en que cada uno tiene su lenguaje, pero decimos que son todos hermanos. Esta es una ilustración que estamos desarrollando, que está en proceso, pero también queríamos mostrárselo como una nueva gráfica que estamos ensayando en la oficina, que tiene, nosotros le decimos ilustrativo, que tiene la idea como de contar un cuento. Esta es otra manera que también trabajamos para ustedes que son estudiantes. Encontramos interesante mostrarles diferentes maneras de expresar gráficamente un proyecto que trabajamos mucho con el collage, con el imaginario. Hay una ronda africana, hay un cielo estrellado y está nuestro proyecto entre medio, que nos entretenemos bastante en la manera de representar cada vez un proyecto. Se fijan que es esa idea entre realidad y esta es una forma en que se las presentamos a los clientes. Esa es otra. Esos son los comedores, hay unos niños
de otra época, ¿no es cierto? Están las pircas de San José del Maipo, está el paisaje, y se los voy a pasar rápido, ya son 160 diapositivas las que les traemos hoy día, así que si estamos pasando rápido porque hay más. Este es uno de los edificios que es la Aldea Las Artes, donde los niños desarrollan manualidades. Son unos baños al exterior, ¿no es cierto?, a tipo parque. El edificio corporativo. Esta es la sala multiuso, siempre ellos buscan el círculo, una manera de reunión. El anfiteatro, que también está en esa forma. Bodegas prototipos, edificio de operaciones, laboratorio experimental que trabajan con la naturaleza y lo llevan al laboratorio. Comedores para 160 niños. Dormitorio de niños, que son estas cabañas, todo con un lenguaje del juego, y estas son también de estas cosas agalponadas, de materialidades bastante simples, y así. Una casada, un cuidador, un observatorio, un establo, caballeriza, el acceso al parque. Y este pabellón, hasta ahora el único proyecto de edificio construido, que puede aparecer en una serie de reglamentos y cosas de la DIA, impacto ambiental, qué sé yo. Pero en este pequeño edificio se resumen hartas cosas de la oficina. La oficina, como decía Mauricio, trabaja con la escala. Tanto trabajamos con una escala, cuando nos toca un programa de este tipo, tiene todo el interés que podría tener el centro cultural que les vamos a nombrar más adelante. Y trabajamos con la topografía, como ven, con lo que sucede adentro, en cómo se instala en el paisaje. Este es un sombreadero donde los niños se reúnen en actividades, que tiene una orientación tal, que mira el paisaje, pero al mismo tiempo les da sombra. En esta latitud, la sombra total da frío, el sol, a todo sol da calor. Entonces inventamos esta cosa tamizada que es propio de los parrones, que es grato estar ahí. Las mismas pircas son las que arman el mobiliario. Son espinos pintados con carbolineo. Y ahí están los niños cuando parten a su actividad, que son las actividades de desafíos que les dicen que van a la naturaleza. Este proyecto, como les comentaba en un principio, fue seleccionado para presentarse en la Bienal. Otra de las cosas que queríamos mostrarles que es cómo uno puede cómo mostrar un proyecto, que fue nuestra pregunta en Venecia, sin mostrar el proyecto, sino hacer del momento una instalación y algo nuevo. Aquí trabajamos con un director de arte, con diseñadores, con un equipo multidisciplinario que fue súper interesante. Ese son los Giardini. Nuestro proyecto está allá al final, que eran 140 metros cuadrados que teníamos que llenar, que no era nada de fácil. Y armamos estos círculos que nosotros le llamamos constelaciones, y mostraban 5 momentos del parque, 5 actividades de la escuela, y ahí les voy contando. Más adelante van a entender mejor para no repetirlo. Aquí armamos... ¿Quieres decir algo? Que ahí viene el primer video. Que Dragón nos va a mostrar. Yeah. La realidad que quisimos llevar a Venecia fueron los colegios con los que trabaja la fundación, ¿no es cierto?, el paisaje del Cajón del Maipo y el único edificio construido hasta ahora, que era este sombreadero. La manera en que grabamos la realidad fue con un cinturón a nivel de acá de la cintura, con 7 GoPro, entonces equidistante, y la idea era llevar esta realidad armando un imaginario 360 grados, como que tú sintieras que estás adentro. Este es un momento de clase. ¿No tiene sonido, por casualidad? Pero no importa. No, sí importa. Bueno. Bueno, esa es como la técnica, que también es parte de la arquitectura, todo el cuento de la diversidad, y para entusiasmarle a ustedes que la arquitectura no queda solamente en los edificios. Muchas veces este tipo de montaje te aproxima también a una idea de cómo mostrar una realidad, cómo mostrar un espacio, cómo mostrar una actividad, que es un momento de deporte en un patio. Entonces mostrábamos esta ronda.
Y ahora me saltaría a mostrar el... Si no los vamos a... Muestra Sí. el otro, el del montaje mismo. El del montaje mismo, uno que debería ser rojo. Ese. Arriba. Y esto se tradujo finalmente en estas maneras de mostrar. Ahí estamos. Se fijan, están los niños en ronda. Entonces estaban estas 5 rondas, o sea, estas 5 círculos, en que todos los minutos se iban todos a rojo. Luego aparecían los niños y en diferentes momentos, cantando el himno nacional, haciendo deporte, en una sala de clase, en el recreo. Luego estaba este sombreadero al amanecer, con niños, en diferentes actividades, y después otra ronda era mostrar el paisaje. Lo que fue muy desafiante, porque aparte tuvimos muy poco tiempo, y eso al final nos jugó a favor, porque no llevamos nada de Santiago a Venecia, sino que hicimos todo allá. Lo único que llevamos fue el contenido, digamos, digital, o sea, como un pendrive. Pero fue cómo representa uno un proyecto como el que estábamos metidos. Además que es un proyecto que no está construido, que lo único construido era este sombreadero, y que era como nuestro puntapié inicial de este proyecto educativo tan relevante en el fondo. Y de ahí surge esta idea de mostrar más bien las como experiencias, no el proyecto. El proyecto de arquitectura estaba en una pared graficado, pero lo interesante era entender el contexto de estar en Venecia y cómo uno se plantea también al público y al tema que proponía. Esta fue la bienal que curó Alejandro Aravena, entonces estaba en ese contexto. ¿En qué están metidos ustedes como arquitectos? Y el tema, en este caso, es la educación. ¿Seguimos? Sí. No, me estoy yendo para atrás, perdón. Seguí raro esto. Un avance. Son diferentes momentos del mismo pabellón. Una estrategia súper interesante que trabajamos fue cómo llenar una cúpula de 7 metros de altura y 140 metros en planta, con muy bajos recursos teníamos de producción, y se le ocurrió al director de arte: llenémoslo con luz. Y esto era un lugar blanco y de repente se prendió este neón rojo y se llenó todo de luz roja, y ya con eso estaba lleno el espacio. Muy bonita esa idea. Cómo llenar un lugar. Eso es pura luz roja, no está pintado rojo, es solo esa línea de neón que se ve amarilla, pero en la realidad era roja, y en un momento el espacio se llenó. Y contrastaba con estos monitores con los colores, ¿no es cierto? Fue un éxito la muestra, la verdad, fue súper publicada en los diarios italianos, salió en todas las redes sociales. Una de las cosas que nos pedía Aravena que buscáramos la selfie. Cómo se podía detener a alguien y sacarse la selfie y de ahí para adelante. Son recursos de hoy en día en que sí hay que tomarlos en cuenta. Y no son frivolidades, sino más bien entender cómo funciona hoy día el mundo. Les vamos a mostrar 3 casas en que las queremos, como decía Mauricio, están todas ubicadas en el sur. Y a través de mostrarles y explicarles las 3 casas, también les vamos a explicar la metodología de trabajo de la oficina. Las casas son lo que nos caracteriza en la oficina. Hemos hecho muchas casas y cada vez que nos enfrentamos a la casa es un encargo nuevo para nosotros. Nosotros entendemos que son todas distintas. No sé cuántas casas hemos hecho, pero cada una tiene su cuento y cada una tiene su historia. Nosotros las miramos y las encontramos todas diferentes. Hay una línea, ¿no es cierto?, contemporánea. Y elegimos una casa en Ranco, que es una casa de veraneo, una casa de Concepción, que es la que está en el medio, que es una casa de ciudad, de vida todo el tiempo, y una estancia en la Patagonia, que es de temporada, de estar más tiempo y de emplazarse en un lugar en las lejanías, ¿no es cierto? Uno es urbano, otro es de veraneo, y este es en el fin del mundo casi. La casa Concepción
se le hicimos a una prima de Mauricio de Concepción, que desde era un loteo que era nuevo en ese minuto, que eran los únicos que se iban a construir, que mira este río precioso, y el marido de ella trabajaba en galpones, constructor, y su mayor expertise como constructor era hacer estos galpones industriales. Entonces de ahí nosotros, desde ella, que tenía todo un tema que ahí les voy a contar más adelante, más los referentes que él tenía de cómo construía, que él iba a construir su propia casa también, armamos este imaginario. Y también, a ver, voy a frenar acá para explicarle las casas, y quizás a ustedes también les entienda una manera en que qué hace uno cuando llega un cliente y quiere algo, ¿no es cierto? Nosotros los clientes les tratamos de sacar la mayor información posible. Para nosotros la página en blanco es un desastre, nos quedamos como con falta de información. Les pedimos, vamos a su casa para saber cómo viven, les preguntamos cuáles son sus anhelos. Hoy en día todos los clientes tienen acceso a ver arquitectura, a tener referentes, a anhelar alguna tipología que les hace ilusión por alguna cosa. Pinterest, entonces, lo iba a decir. Pinterest es fatal, pero también es una ayuda, porque uno va entendiendo cuáles son sus anhelos. La verdad, cuando uno habla de la casa es lo más propio que uno puede entender como cliente, o sea, hay una relación muy cercana. Y bueno, y después está el lugar, y nosotros armamos un puzzle, lo que decimos un collage, en que entra el lugar, la normativa, el presupuesto, la manera en que viven los clientes, sus sueños, la actitud en ese minuto y con lo que estamos interesados en la oficina en ese momento. Llevamos desde entonces un buen rato trabajando. Nosotros siempre buscamos una excusa para hacer techos en las casas, para trabajar los techos como de diferentes formas, y acá nos vino bien porque nuestro cliente hacía estos galpones, entonces pudimos entendernos en el imaginario de él. Y ella tenía un tema con la seguridad importante, que era más allá de lo que yo decía, más allá de entender algo racional. Para ella era una cosa que teníamos que trabajarla en serio. Y como está este loteo Eriazo, ¿no es cierto?, era la única casa que iba a haber por mucho rato. Nosotros trabajamos esta casa que es completamente hermética hacia el exterior. La fachada que ustedes ven hacia acá es la casa. Nos retiramos, dejamos el antejardín libre. Dijimos, bueno, ¿cómo trabajar para no terminar lleno de cerco eléctrico y haciendo una especie de cárcel? Sino que ella sintiera que su casa era la fortaleza. Y eso lo encuentro que uno de los logros de esta casa, que se libera el antejardín, parece una casa que no tiene cerco eléctrico, no qué sé yo, y es la misma casa la que le da la seguridad a la persona. Y por esa como sensación tan hermética, y se junta con este trabajo del metal, del galpón, qué sé yo. Y sucede, bueno, yo creo que no vamos a alcanzar si me detengo en todas las plantas, pero después hay una cosa acá del programa, ¿no es cierto? Y como cada planta refleja qué tan tradicional o no es la familia, qué manera es su modo de vida. En este se verá que hay living, comedor, servicio, cocina, y uno al tiro puede ir sacándole el cuento de qué tipo de familia y de qué manera vive, al entender cada uno su recinto. Están los padres acá, después los hijos, cuántos hijos, todo el segundo piso, y ahí hay muchas historias que contar, que son cada familia tiene su cuento. Y esta es la foto que quería llegar. Este es lo opuesto a lo que se ve desde la calle, ¿no es cierto? Una casa entera abierta, en que se relacionan los papás que duermen acá con el living, con los niños. Hay un mundo entero comunicado, fácil, luminoso, que mira el río, mira al norte. Entonces, una de las características de esa casa es esta doble condición, y que parte de una necesidad de los clientes. En nuestras casas siempre nos metemos mucho en el diseño del mobiliario, de la escalera. Es parte de nuestra manera de entender las casas, llegan hasta el final, ¿no es cierto? ¿Puedo seguir yo con esto? Te lo voy a introducir para que Mauricio siga. Esta es una casa de veraneo. Esta es una compañera del colegio, mía. Cuiden a sus compañeros del colegio, son futuros clientes todos. Todo el que no es arquitecto es futuro, posible, potencial cliente. Ahí, dale tú.
Bueno, siguiendo en la misma línea de cómo digamos, la metodología de la oficina, esta es una casa de veraneo. La particularidad, aparte de la cercanía con la Mirene de la cliente, digamos, era que son una familia numerosa, muchos hijos, y las casas de veraneo pasa bastante que además, o sea, aunque se ocupen poco tiempo, pero es cuando se ocupan con mucha intensidad y cuando además va más gente, no solo la de la familia, ¿no es cierto? Se invitan más personas. Por lo tanto, la ecuación de esta casa tenía una cierta magnitud, digamos, ya sabíamos que iba a ser una casa relativamente grande. Por otra parte, los clientes, que no siempre son personas que no entienden nada, en este caso estaban lejos de serlo, habían tenido otras experiencias de casa, y les interesaba que esta casa reflejara, que tuviera algo que ver con el lugar, en el sentido constructivo, en el sentido de la identidad local. Al mismo tiempo también sabían que nosotros hacíamos casas contemporáneas, que no íbamos a hacer nada romántico como lo que está en esas fotos. Pero esas fotos son parte de las referencias que nosotros ocupamos para entrar, por ejemplo, a un tema como podría ser una casa, un encargo de una casa en este sector, ¿no es cierto? El Lago Ranco, el sur, la madera, la tejuela, las texturas, y cómo eso podíamos fusionarlo con un lugar bastante complejo, que ahí lo voy a mostrar, un lugar que tiene una topografía compleja, además llena de árboles. Bueno, todo eso es parte de la ecuación que nosotros intentamos resolver. Por otra parte, nos parecía y nos parece, no es que siempre pensemos que la arquitectura tiene que mimetizarse en el paisaje, pero tiene que ser parte de él. Entonces, en este caso nos parecía que debía ser una casa que tuviera más que ver con las sombras que con las luces, por decirlo de alguna manera. Por eso ocupamos, por ejemplo, el carbonileo, que es ustedes lo conocen, un impregnante, digamos, tradicional que ayuda a mantener la madera. Entonces pensábamos que ese colorío, producto del revestimiento y el uso del carbonileo, se iba a traducir más en eso, una casa más oscura, más metida en las sombras de los bosques. Desde el lago prácticamente es invisible, pero ya cuando uno llega al lugar, la casa está levantada, un piso completa. Era parte el lugar lo escogió el cliente y es el lugar específico donde poner la casa. Y un lugar bien complejo porque tiene un peñón, era como un peñón de roca. Entonces nos obligó a pensar la casa suspendida, levantada de ese peñón, y al mismo tiempo introducía en los principales troncos que estaban en el lugar también. Por lo tanto, es una casa como que está flotando un piso. Entonces deja parte del programa en un piso zócalo y el programa principal está en un piso noble que está suspendido 4 metros más o menos sobre el nivel. Entonces se accede por una escalera que llega a un zaguán, que es un tema importante de las construcciones en el sur, una chiflonera, le dicen, entiendo, en el sur. Y nosotros ese tipo de cosas son elementos que vamos recuperando. En Santiago no existe eso como tema, pero en el sur sí. Esta es la vista de la casa cuando uno llega al lugar. En el fondo es una sensación de un objeto más abstracto. Se distinguen 3 cuerpos que al mismo tiempo tienen relación con el programa. Y esos son los cuerpos que están revestidos en este material que es tejuela, y tejuela que está impregnada con el carbonileo. Entonces, por eso les decía que en el fondo es una casa que se mete dentro de ese tamiz más bien que tiene que ver con la sombra. Esos basamentos de hormigón son también recintos que están en esa planta baja y que suspenden o permiten suspender en el fondo este nivel principal de la casa. La ubicación de los árboles que fue dividiendo, claro, los volúmenes. Bueno, todos estos árboles, esa parte de los requisitos del emplazamiento era, por supuesto, no botarlos. O sea, estamos aquí, no hemos aceptado la raza, es como algo impensable. Y al mismo tiempo lo que les comentaba de esta roca, que es una roca que está acá, debajo de toda esta construcción. Entonces ahí aparece, por ejemplo, un conector, que es este puente, que no toca el suelo, porque no podíamos tocarlo ya sea por las raíces o por la roca, y construir solamente los lugares donde efectivamente no habían árboles y no había roca y podíamos hacerlo. Esa es la chiflonera a la que hacía mención. Uno de los temas que es la materialidad, por ejemplo, esta piedra que es el pavimento de toda la casa, es la piedra de Mewin, que también es de la zona, y por supuesto el uso de la madera tanto interior como exterior. La estructura es un híbrido entre hormigón, que son los basamentos que se ven en la otra foto, más pilarizaciones de madera. Por lo tanto es una casa
que tiene es como una mesa en el fondo, sobre la cual se construye una suerte de galpón, que ese era otro de los componentes. El imaginario de nuestra clienta, que había coleccionado madera de demolición, y su imaginario, o su Pinterest, era en el fondo fotos o referencias de galpones de estos interiores. Entonces, Estaciones de trenes. estaciones de tren. Y ella tiene fondo en San Fernando, creo, y por años coleccionó estructuras de estaciones de trenes alrededor. Y bueno, después van a ver la foto interior, que son... Claro, Voy a contar una anécdota de mi clienta, mi compañera del colegio. Las dos queríamos estudiar arquitectura y ella a última hora decidió estudiar diseño, y quiso armar una gran familia. Tiene 8 hijos y dijo: yo no me voy a retirar porque tengo otros intereses. Y cuando nos buscó de nuevo nos dijo: yo quiero que ustedes se ganen la Bienal de Arquitectura con mi casa. Fue súper bonito eso, que era una casa que sea preciosa. A ver, sigue la otra foto del interior. Podemos volver. ¿No está? Sí, claro que está. Espérate, Que volvamos. déjame ir. Esa. Esa. Dijo: yo quiero una de las premisas que usan todas y que llevo mucho tiempo. Ella es arquitecta, totalmente. Fue un trabajo súper de la mano con ella. Tiene clarísimo lo que buscaba y fue una complicidad que llevó, como hablábamos con el periodista que nos entrevistó, detrás de una buena obra siempre hay un buen cliente. Eso es una ecuación real, certera. Y dijo: yo quiero la sensación de que mi casa era un gran galpón, que existía el esqueleto y ustedes lo habilitaron. Esa fue como una anécdota bonita que quería hacerte la cuña, Mauricio. Sí, está bien. No, al final... Esa es parte como del puzzle que les digo que trabajamos. ¿No? Al final las anécdotas son lo que arman los proyectos. Claro. Y lo que dice la Miren es muy cierto. O sea, al final uno trata de armar un relato, aunque una palabra media manoseada, pero es bastante cierto. Y cuando eso ocurre con los clientes, uno sabe para dónde va. Como que lo que se aleje de ese relato, por cualquiera de los dos lados, uno sabe que no. Voy a volver un poquito para las que pasamos más rápido, pero en el fondo repitiendo un poco lo que decía la Mirene, todas estas estructuras que se ve que son maderas más viejas, digamos, son las que ella tenía guardadas. Por lo tanto, parte del desarrollo del proyecto tuvo que ver con medidas de piezas que ya existían y generar en el fondo este esqueleto, que finalmente era un esqueleto, era el esqueleto sobre el cual después se organizaba la casa. Esa es la galería exterior. Y aquí en los cortes se ve lo que les contaba, en el fondo, esa escalera de acceso, y la casa está siempre suspendida al final. El piso noble que tiene todos los espacios comunes, más el dormitorio principal, y abajo están dormitorios de niños y otros recintos. Y ese es el corte longitudinal. A un punto, quizás el más desfavorable, me parece que eran casi 6 metros de la casa que estaba elevada. Ahora, lo bonito que tiene eso es que también tiene la escala de la geografía al final, y que tiene que ver cuando uno desarrolla arquitectura en la geografía. Que claro, esto en otra situación no pareciera correcto, pero en ese lugar no solo se ve bien, sino que se ve a la escala de las alturas de los troncos de los árboles y el bosque. La planta baja, y ese es el piso principal. Ahora voy a volver. Esta es la estancia que hicimos en Valle Leones, también de un cliente familiar. Son como puros amigos y cercanos. Yo somos muy simpáticos. Sí, la explica y todo. Valle Leones, el río Valle Leones, y esta estancia está en la Patagonia, digamos, no en las Torres del Paine, sino, no sé si ustedes conocen, son de acá, así que cerca de General Carrera. Y este cliente con el que habíamos hecho muchas tiendas, en una época en nuestra oficina hacíamos retail, tiendas, espacios comerciales con él, se retiró y cumplió su sueño, que era, no vive acá, pero en el fondo siempre se sintió como muy, muy cercano a la Patagonia, y ese era su sueño. Finalmente compró esta estancia, y aquí, a partir
comentándoles de nuevo lo que hicimos con él, en el fondo. O sea, cómo ir sintonizando qué era lo que quería, fue venir, por supuesto, a conocer el lugar, pero además pasearnos mucho y hacer como el estudio de campo, que yo creo que es súper importante en nuestra profesión. Entonces, es como los naturalistas en el fondo, pero los arquitectos lo hacemos también, como levantar información del lugar. Entonces, bueno, en la Patagonia eso, digamos, aparte del paisaje que es impresionante, lo construido tiene mucho que ver con la colonización al final de estos lugares que son tan remotos, y de cómo eran las construcciones que aparecían y por qué aparecían. Entonces, el tema de no solo de los lugares para habitar, sino que los galpones industriales, los galpones de esquila, o los mataderos, en fin, eran temas que nos interesaron mucho al momento de diseñar. Después, lugares como los lugares donde, o sea, los quinchos, por ejemplo, la manera en que funcionan estas construcciones dispersas que finalmente arman las estancias, porque cada una tiene su rol. El gaucho y cómo funciona, y cómo se juntan, en fin. Todo eso fue materia como de experiencia y estudio para este proyecto. Y como les comentaba, bueno, nosotros desarrollamos acá tres, perdón. La casa principal, que es esta, un fogón que está acá, y el galpón que está aquí. Estos eran construcciones nuevas, y los demás eran preexistencias de distintos como objetos que funcionaban para distintas cosas. Estaba la casa del inquilino, y nosotros desarrollamos una suerte de plan maestro, por decirlo así, de cómo y dónde poner las otras construcciones. En esa mirada que es como, digamos, como una mirada general del lugar, se ve la casa y se ven las otras construcciones, y acá está el galpón. Ciertos temas que son locales y que tomamos como del imaginario que uno podía encontrar de las construcciones de este sector y de la Patagonia en general, tiene que ver con la tipología constructiva, ¿no es cierto? Esta tipología de techos con agua, de colores generalmente pintados rojos, y también la materialidad que es el uso de la madera de distintas maneras. Al menos lo que hicimos acá con los revestimientos fue distinto a los revestimientos de madera que hemos ocupado en otras construcciones, porque tiene una manera de hacerse justamente para poder funcionar con el clima. Bueno, dentro de la oficina, también volviendo a la metodología, en la oficina yo creo que nos caracteriza algo que es el desarrollo de las plantas, de las distribuciones, de las organizaciones. Muchas veces es el punto de partida, aparte de esta investigación de campo que corre como por ese lado, por el lado del imaginario, está el desarrollo de las plantas. En este caso, esta casa que es bastante sintética en su perímetro. No sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué suena? Bueno, es bastante sintética. Se desarrolla en base como al centro que es el espacio como público de esta casa, los dormitorios de invitados, el dormitorio principal y los de los hijos. Es como este espesor que es como más de servicio, como podría decir. Es una casa que mira completamente hacia esa profundidad que tiene el valle del río Leones, y muy hermética hacia el acceso, como lo son a veces los galpones, y dos frentes en el fondo, uno que es más bien un lugar como de resguardo de la leña, y otro lugar que también tiene unas pequeñas perforaciones hacia algunas vistas. Bueno, la síntesis y el arquetipo del galpón, digamos, como de esta casa casi vernacular que uno ve todo el tiempo en lugares como estos. Pero una casa que tiene un zócalo que está levantado y que produce esa sensación de estar un poquito sobre el terreno. Tiene también algunas cosas que no son muy típicas de esta arquitectura, porque son inclusiones más bien modernas o contemporáneas, como el uso de la luz cenital. Tiene una lucarna corrida en toda la parte del espacio público.
Y este es el espesor que les comentaba antes, que es más bien como un espesor de servicio de la casa. Uno también en esa imagen es importante, uno empieza a entender también a través del estudio de cómo se construye en el lugar y por qué se construye de esa manera, y de ahí que nos interesa entenderlo, es porque estas casas tienen una inclemencia el clima tiene tal fuerza y nieva y hace viento y son casas que quedan de repente abandonadas 4 meses en el invierno. Entonces dice, ¿por qué lo del galpón? Porque tiene esa cosa, esa condición de contención y de poder quedar a la intemperie. Esa madera le pasa el tiempo y le va dando historia, ¿no es cierto? No hay nada que hacer con ella, se mantiene sola. Esos techos de zinc los recuperamos de lugares que están casi cayéndose, y también el rojo de estos techos uno empieza a entender que son tan aislados estos momentos de estos edificios, de estos galpones en el paisaje, que es completamente extenso, que una manera también de decir aquí estoy. Es decir, me ubico, está en la niebla, en la nieve, en lo lejos, yo veo este punto rojo si soy arriero y lo distingo. Distinto a lo que hicimos en Ranco, que son casas de veraneo, que anda la gente dando vuelta por el lago en lancha, y uno dice, mejor me escondo, respeto el bosque nativo, no me hago notar. Y aquí uno dice, quiero que sepan que estoy acá. Entonces uno entiende por qué son rojos, por qué es de madera, por qué tienen esta forma hermética, y de ahí por qué termina siendo una casa con esta forma, ¿no es cierto? Y como decía Mauricio, ¿cómo meter una casa en una planta rectangular? Por ejemplo, ahí no hay ventana, en toda esa fachada, que es la fachada, es solamente el acceso a la casa. Tiene esa idea de hermeticidad total. En el trabajo de este proyecto en especial, también hay algo porque cuando nosotros diseñamos, uno siempre de alguna manera está innovando y y nos interesa, por supuesto, las formas. Estos ejercicios que parten normalmente de la traducción de una identidad, de un arquetipo, muchas veces constructivo, hacen un ejercicio medio inverso, que es como las formas preexistentes un poco. Claro. O sea, en el fondo, la innovación puede estar dada por la relación con el paisaje y pequeñas como vueltas de tuerca a temas que de repente la tipología propone. Ahí se nota, por ejemplo, este revestimiento de madera que no lo habíamos nunca ocupado de esa manera, pero que es muy, muy propio de la construcción vernacular de la Patagonia, y que es en el fondo, cuando se juntan 2 tablas, se pone una en la juntura y así sucesivamente. Bueno, esto es lenga, que también es madera del lugar. Esa es una imagen que nos gusta bastante, porque no esta sensación que se veía en el corte, que es estar en el terreno pero al mismo tiempo ligeramente sobre él. Es como una gran galería, la casa finalmente es como un homenaje a esa vista que es impresionante, que es el Valle del Río Leones. Si se fijan, no hay exterior en la casa. No, uno no está afuera en ese paisaje. Claro. No hay galería, no hay terraza, no. Es algo que también tuvimos que entender, porque uno viene de Santiago a una casa que va a ir en el verano y empieza a estar en ese lugar y uno nunca está afuera, rara vez. Entonces se entiende de nuevo cómo estar en un interior y mostrar el paisaje, que es lo que... Hay un video que es bien entretenido de este... Ahí está la referencia, ¿no es cierto?, las puertas correderas, que son agalponadas. Se fijan que no hay nada construido, entonces estos techos rojos anuncian desde lejos, aquí hay un refugio. Tiene una música inspiradora también, ¿eh? No, igual, hablando de nuestra profesión, es un privilegio cuando uno puede llegar a lugares como este y poder diseñar ahí.
Y por eso es tan importante como este trabajo de campo, que es lo que le decimos nosotros. A ver, Esas son las callerizas. ojalá no, ojalá que con lo que uno haga ahí el lugar sea mejor y no peor. Esa casa existían, que es la casa del cuidador, y la arreglamos un poco, pero básicamente era así. Y lo que es distinto que es para un santiaguino, ¿no es cierto?, que quiere ir a mirar el paisaje. La verdad no quiere estar en el interior, entonces esto es un gran ventanal al río Leones, que es lo que busca desde un interior. Una gran galería también para el sol, para la luz. Páralo ahí nomás, Drago, Ahí, que ahí se repiten las fotos. Gracias. Bueno, aquí hay algunas fotos de los interiores de este espacio. Y básicamente esto es la atmósfera, que también es una palabra interesante para distinguir, digamos, lo que uno hace. O sea, al final lo que queríamos lograr es justamente traducir esta arquitectura nueva, pero con esta atmósfera que uno encuentra en lugares, en edificaciones existentes de la zona, con algunas, por supuesto, aportes nuestros, pero era buscar eso, esa relación con el paisaje, que muchas veces no se da, el poder hacer esta galería, el tener esa horizontalidad, que es algo muy característico también de los paisajes patagónicos. Uno ve una vastedad que en general no ves en otras partes de Chile, al menos. Aquí vienen, esta es la segunda construcción que hicimos ahí. Bueno, en realidad esta se ejecutó primero, porque era la construcción que más necesitaban, digamos, para desarrollar las obras y al mismo tiempo para algunos de los temas más técnicos y el trabajo que se produce ahí. Entonces, de nuevo, en el desarrollo de este galpón, que en realidad es una construcción muy sencilla, porque no tiene la complejidad que tiene una casa, pero también había esta investigación de qué es realmente lo que se necesitaba, para qué funciones cumpliría el galpón. Y de nuevo partir de esa como no forma, o sea, no inventar una forma, no sé si rebuscar la palabra, pero no inventar la rueda de nuevo, sino que partir de esa preexistencia o esa sabiduría que es propia de estos lugares. Por lo tanto, este galpón, tanto en planta como en el corte, es muy sintético en lo que propone. Entonces hay un área libre, que es como una galería, que es donde se pueden dejar los caballos protegidos. Hay una zona en un segundo piso que es de guarda, y abajo, que es en el fondo de bodegaje, hay un bote, hay un tractor, que son elementos que se mueven todo el tiempo. Y lo que más nos interesa, digamos, de lo que quiero ir a otra foto, digamos, es como un programa que es bastante sencillo al final. Se traduce en este objeto que recoge temas y al mismo tiempo propone otros nuevos. Por ejemplo, los galpones solían ser muy oscuros, no tienen ventanas, porque en realidad no son casas, no son para habitarlos, pero eso es una anomalía al final en esos espacios. Tampoco muchas veces pueden ni siquiera tener luz. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo, en el corte que les mostraba, está como la integración de todas esas problemáticas. Y como resultado, a nosotros nos pasa que este tipo de ejercicios, que es como casi que esto pudiera ser una arquitectura que se desarrolló quizás atemporal en este contexto, pero si uno se fija bien, te das cuenta que hay algo más que lo vernacular, digamos. Aquí llegamos a este proyecto, que es el Centro Cultural Arauco. Este es un proyecto, otro tema que también uno podría aplicar al Parque Licande. Son proyectos de largo aliento, porque los procesos a veces de la arquitectura son largos.
Este es un proyecto que tuvo más o menos 7 años, ¿no? Desde partió con el terremoto. Pero partió antes incluso, cuando había una infraestructura que existía en la ciudad, en la localidad de Arauco, Ah, de veras. que nos encargaron en algún momento de hacer un anteproyecto para remodelarlo. Y eran dos infraestructuras que se juntaban, que era el teatro, por supuesto bastante precario, y una biblioteca también muy precaria. Esto a través de una fundación. Estábamos en ese desarrollo cuando fue el terremoto del 2010, y por lo tanto esas dos estructuras quedaron dañadas y había que botarlas. Arauco, que se llama así digamos, la empresa que ponía la plata para poder hacer esto, tenía una plata que también le habían dado unas donaciones de unos chinos, no sé qué, entonces al final nos llamaron para hacer el proyecto nuevo. Fue un concurso primero, nosotros ganamos, y dentro de ese concurso una de las cosas más interesantes del desarrollo fue que, digamos, por protocolo se tenía que hacer esto con consulta ciudadana. Y eso fue muy, muy interesante para nosotros porque no nos había pasado nunca. Es una localidad chica, este proyecto iba a ser detonante en muchos sentidos y era algo muy esperado por la comunidad porque habían perdido su teatro y su biblioteca, por más modestas que fueran, eran lugares públicos y de encuentro para ellos muy relevantes. Y esa consulta ciudadana terminó siendo realmente importante, no solo porque el programa, que es el tema de nuevo, el programa sale de la comunidad. De la necesidad. Claro. Nosotros sabíamos que el teatro iba, que la biblioteca era una necesidad, pero aparecieron más temas ahí que los recogimos conversando con los agentes culturales de la localidad. Y tuvimos varias instancias para eso. Entonces el proyecto finalmente que se desarrolló era tan de ellos como nuestro. Por lo tanto, en un momento en que flaqueó porque la inversión tuvo que ser mayor, como siempre, y Arauco estaba con ganas de no hacer el proyecto, era imposible pensarlo porque la comunidad se les iba encima y Arauco, la planta industrial que hay aquí, dependen 100%, todos sus trabajadores son de ahí. Entonces se produjo una complicidad tremenda y terminamos siendo casi como hijos ilustres de Arauco, pero fue un desarrollo muy, muy largo, muy bonito, muy interesante, al tratarse además de un lugar público. El centro cultural, esa es la ubicación, esa es la plaza, y lo que nosotros distinguíamos era en el fondo que tanto este eje que remata al mar y que también reconoce este cerro, que es el cerro Colo Colo, que es un cerro para cultura mapuche local, es un cerro como cosmológicamente súper importante, y al mismo tiempo el lugar se insertaba como en el espacio público o en el flujo peatonal, en el espacio público de Arauco, de una manera importante. Este es el edificio ya construido en esa esquina, esta calle que es principal, que es de doble vía y que conecta con la playa, que es una playa muy muy bonita, y esta otra calle que conecta con la plaza que está acá. Algunos de los temas que recogimos en Arauco mismo era, primero, el uso de estos elementos que en algunos casos eran más construidos, en otros menos. Un lugar donde llueve mucho más. Nosotros, santiaguinos, la lluvia es escasa, la verdad es que llueve muy poco. Y cuando empezamos a ver que la vida rutinaria de una ciudad, de una comunidad, tiene que ver con la lluvia, es algo que registramos, que nos importa. Después nos pareció interesante esto. Esta es una intervención que hizo la Católica de Valparaíso en un momento, también producto del terremoto, de otro, muchos años antes, en donde se levantaron iglesias. Ustedes conocen la escuela de Ritoque, ¿no? De la Católica del Paraíso. Bueno, ellos de distintas maneras y con distintas organizaciones construyeron algunas iglesias dentro de Chile, y esta es un ejemplo de ellas. Y nos llamaba la atención porque también nos permitía entender que ellos la consideraban parte de su patrimonio y que a pesar de que era una construcción distinta a las que están acostumbrados a ver, no había tampoco ninguna sensación de, digamos, como de quizás rechazo a una obra de arquitectura más contemporánea, por decirlo de alguna manera, sino convivían con ella y era parte de su imaginario. Y acá fotos del espacio público, que es un bien preciado en una comunidad como esta. La plaza es una plaza no solo bien cuidada, sino que muy ocupada, sobre todo cuando hay buen clima. Y eso era
parte de los fundamentos del diseño del proyecto. Era cómo hacer que un proyecto fuera realmente perteneciera al espacio público, fuera un lugar como de alto tráfico, en el fondo, el peatón, que normalmente haría este recorrido, pudiera hacer este recorrido, incluso pasar a través del edificio. Y este edificio junta el programa del teatro, que es el volumen más importante es el teatro. Es un teatro para 250 personas, que tiene acceso por el primer nivel. Aquí hay unas salas multiusos, una circulación vertical, una rampa que nos permitió ahorrarnos el ascensor, digamos, porque esto tiene que ser un edificio digamos que incluía la normativa de inclusividad, y que está organizado a la vez en base a este patio central, que es un patio techado, que no era parte del programa, pero lo dedujimos como parte del programa a la luz de la comunicación con las personas de Arauco. Como parte del pedido también del gobierno local, como esto era producto del terremoto, todo el primer piso nos pidieron que fuera sólido, que fuera una estructura por el tsunami, claro, que fuera de hormigón, básicamente, porque esto podríamos haberlo hecho en madera completamente, que dada la ubicación podría haber sido perfectamente la intención original. Hay bastante uso de la madera, pero teníamos esa restricción. Entonces, la construcción tanto de la pilarización que soporta la biblioteca que está acá, y estos perímetros son todos hormigón, y ya hacia arriba es una construcción más liviana. Acá aparece la biblioteca, esa es toda la biblioteca, que como son las bibliotecas hoy día, no solo son espacios de lectura, son espacios de trabajo también, son espacios donde hay una definición de, por ejemplo, este es un lugar que es como especialmente diseñado para el cuentacuentos con los niños. Ya no son los lugares silenciosos los que estábamos, o como se entendían antes las bibliotecas, es un lugar mucho más comunitario, más activo. También se ve en esta planta, se veía el teatro con una platea. Pero la particularidad de este teatro, y así también salió del trabajo con las personas, con los locales, digamos, es que las actividades culturales y de folclore que tienen la zona no permitían pensar en un teatro como tradicionalmente se piensa, que las graderías son fijas, y que por lo tanto si no se está ocupando como teatro, ese espacio está muerto. Entonces se llegó a la conclusión de que íbamos a ocupar un sistema que existe, que son graderías retráctiles. Por lo tanto, todas estas graderías se pueden correr y desaparecen, y todo este espacio queda vacío. Entonces, aquí trabajamos con Ramón López, que es un escenógrafo y una persona que se dedica específicamente a los teatros, entenderlo más como un estudio de televisión, casi como un teatro. Entonces podía ser, y al mismo tiempo en cualquier momento se podía transformar en un lugar de eventos de cualquier tipo. En este corte se ve claramente, en el fondo, la volumetría del teatro, un piso técnico que es clave para poder lograr esa flexibilidad de la que estamos hablando, la cubierta que permite que ese espacio central pueda funcionar además como programa. O sea, ahí ocurren bastantes cosas ahí todo el tiempo, diría que es casi el espacio que más se ocupa las salas multiusos y el segundo nivel con la biblioteca. Hacia la calle, este edificio reconoce primero una escala local. Es un edificio que tiene 2 pisos, 2 niveles. Arauco se compone de básicamente una volumetría o un grano de un piso y de 2 pisos, y en esta avenida había colindante con nosotros un colegio, tenía 2 pisos, y por lo tanto armábamos la esquina con esa volumetría. Y la biblioteca, que juega como el rol de armar el edificio, darle cuerpo al edificio al final, porque abajo esta sensación más de flotación que tiene y que permite que las personas pasen y entren al corazón del centro cultural, que es ese patio. En el fondo, esto es lo que arma la fachada, que es la biblioteca con su piel, con esta piel que
que modera porque esto es todo poniente, entonces esa piel de madera finalmente es la que modera el sol y cómo entra hacia la biblioteca. Al mismo tiempo tiene una inclinación tal que permite reconocer directamente el cerro Colo Colo. Eso es algo que nos gusta ver cuando uno está en el centro. Hemos tenido la oportunidad de visitarlo varias veces ya hecho, y esto es muy interesante porque hay espacios que no son, de nuevo, parte del programa que está pedido, pero que en el fondo nosotros sabemos que pueden ser detonantes de algo. Y por ejemplo, lo que pasa acá en la calle, que es esta gran como galería techada, hoy día se ocupa para, no sé, se ponen puestos de repente, hay ferias, hay como extensiones de las actividades que también se traducen a la calle, producto de ese espacio techado. Ese es el interior de este patio. También hay el uso de la madera está acá sí estructural, que fue la estructura de este patio, que son maderas laminadas, y después la piel de toda esa galería que recorre el segundo nivel, que es la biblioteca. Ese es el espacio del teatro. Los teatros son espacios muy técnicos y por lo tanto son una caja cerrada, pero lo que más nos interesa de esto es haber llegado como a idear un mecanismo de un espacio que pueda ser tan flexible. En 15 minutos se corren estas graderías y esto se transforma en una planta libre que me da la impresión de casi como más lo ocupan hoy día. Este es el interior de la biblioteca y aquí se aprecia en el fondo la atmósfera que se logra con el uso de esta piel de madera que no está por fuera para protegerla sino por dentro. Funciona como una suerte de persiana vertical, protege el ambiente de los libros y permite que el sol no entre directo, pero al mismo tiempo produce ese tamiz de luz que es muy bonito, produce una atmósfera muy agradable. Y aquí yo quiero terminar con el video. Este proyecto se presentó en la Bienal pasada de Santiago, o sea, de Valparaíso, perdón. Y producto de esa instancia, que se nos pedía que fuera a través de un registro de video, le pedimos a Pablo Casals, que es un gran videísta y fotógrafo de arquitectura, que nos hiciera este video. Y este video es una historia, al final, bueno, aquí está sin sonido, pero lo que hizo Pablo es muy bonito porque hizo más bien una especie de pequeña película. Lo que está mostrando Pablo y lo que fue muy genial que hizo, porque no fue el encargo que le hicimos, pero él siguió a una niñita, así como la matea del curso, que esa es Anaís que aparecía al principio, a ir al centro cultural. Justo le calzó que ese día iba el curso de ellos a hacer unas actividades al centro cultural. Entonces es como la secuencia, ahí están los niños caminando, claro. Es muy bonito. Además que creo que fue la primera vez que nosotros lo vimos en uso realmente. Este proyecto, así como para contarles más anécdotas, ya que estamos sin música, en este proyecto las entidades que funcionaban eran la municipalidad, que era dueña de los terrenos, por lo tanto la municipalidad era una especie como de cliente nuestro, Arauco, la empresa, la Fundación La Fuente, que es la fundación a través de la cual nos contactaron a nosotros y son los gestores un poco del proyecto. Todos los proyectos que tienen aportes, digamos, con la ley Valdés en el fondo, tienen que hacerse a través de fundaciones. Entonces,
fue muy complejo porque teníamos nosotros que hacer, o sea, así como en las casas somos psicólogos de los clientes, aquí yo no sé, pero éramos como los chicles para poder juntar todas estas entidades, no solo a la comunidad, que éramos como los que estábamos éramos como los voceros de la comunidad por una parte, sino también a estos otros tres entidades. Fue muy complejo, porque por supuesto las pugnas entre políticas, digamos, entre el gobierno o sea, el alcalde y la empresa Arauco, y nosotros entre medio, no era fácil. Pero por lo mismo es tan satisfactorio sacar un proyecto de esta naturaleza adelante al final. Y ver lo que pasa en un lugar como Arauco, que es una localidad chica, son 30.000 personas Arauco más o menos. Entonces este es un espacio que es muy, muy relevante para ellos. Ahí va Anaís. Anaís fuera de la biblioteca. Y tampoco es un edificio tan grande, no es un elefante blanco, que ese es el otro peligro en que a veces pueden caer estos lugares. Es un espacio de poco más de 1200 metros al final, que tiene la escala, no solo la escala del edificio, sino que la escala como del uso para la comunidad. Eso es. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, crítica, pero por supuesto, felices. Entonces yo puedo partir con una, aprovechando que estamos nosotros con estudiantes, y encuentre alucinante su charla, porque los tres conceptos que plantearon al comienzo, creo que queda súper claro cómo se notan esos conceptos en su trabajo. ¿Ah? Pero una cosa que me llama la atención es que uno de ellos es súper elocuente aquí en la diversidad, o sea, a diferencia de otras oficinas, realmente que uno ve como un sello supermercado en todos los edificios, aquí todos son diferentes, ¿no? Esa cosa de la diversidad, de poder reconocer la particularidad de cada cliente, lugar. Eso lo encuentro fantástico y le quería preguntar cómo trabajan ustedes, no sé, en lo práctico de la oficina, no sé si a través de maquetas, dibujos, porque evidentemente que hay una metodología que es la que le permite como regularmente salirse de moldes o de quizá ciertas gustos o obsesiones, no sé, que sí, nos sucede mucho a los arquitectos, ¿no? Claro. Sí, no quedarnos de repente como estancados en algo, que es verdad, a todos nos pasa, de repente hay cosas que a uno le empiezan a resultar bien y es muy fácil que eso se transforme en una operación que uno la empieza a traducir a todo lo que estás haciendo. Nosotros, yo creo que por el hecho que somos bien distintos, nosotros no solo somos hombre y mujer, sino que somos muy distintos también, y discutimos harto y además aparecen otros integrantes en esas discusiones. Entonces, eso hace que ese proceso sea más fértil y más dinámico también, y que se mueva más. En algunos proyectos, ahí te doy la palabra a Ana Milene, en algunos proyectos incluso hacemos un ejercicio que es previo a diseñar y que es como esta suerte de imaginario, de relato, que armamos a veces a través de otras técnicas, como el collage, por ejemplo. Entonces, en algunos proyectos tratamos de no precipitar necesariamente la idea fuerza, o sea, que no salga una imagen inmediatamente de lo que se quiere hacer. Justamente para darnos más tiempo de investigar y de armar ese relato que nos hace finalmente algo común. Y de ahí es más fácil lo que sale. Yo creo que lo mismo que Mauricio, pero para los estudiantes es bonito saber que esta profesión, cuando se comparte,
produce discusión, en el buen sentido, produce traer experiencias distintas y llevamos ya más de 20 años trabajando juntos, estudiamos juntos, nos conocemos mucho, pero somos súper distintos de alguna manera. Y eso yo creo que responde a tu pregunta. Yo creo que traer experiencia, ideas y posturas distintas y tener la voluntad de llegar a un acuerdo, porque eso es lo que queremos. O sea, como que siempre somos muy respetuosos de llegar a esa complicidad y siempre involucramos mucho a los arquitectos jóvenes de la oficina a partir de la discusión nuestra. O sea, no somos los dos caciques de la oficina para nada, es un trabajo muy horizontal, entonces nos interesa la mirada nueva, cómo vienen con tendencias, con ganas, con formas distintas, enriquece mucho la discusión. Entonces, si tú miras nuestra página web, uno podría decir qué generaciones estuvieron metidas en cada vez y cómo nos fuimos aunando con ellos. Yo creo que el trabajo en equipo y trabajo con otras disciplinas es lo que nos caracteriza y nos gusta. Y otra cosa que también nos entretiene mucho, junto con el imaginario que dice Mauricio, en toda discusión nosotros dibujamos, que es tu manera de decir cómo proyectamos. Yo, con los años que nos conocemos, cada vez que me empieza a hablar de una idea hablada, no se la entiendo. Digo, por favor dibújamela. Y hablamos dibujando. Y creo que esa es una manera en que también hace que los proyectos caigan inmediatamente en arquitectura y no en teoría. Uno después le busca la razón, quizás muchas veces muy intuitivo, pero es siempre dibujando, al tiro. Dibujando, haciendo maquetas cuando tenemos algún practicante que tiene ganas de hacer la maqueta, pero el croquis, la planta, el corte, siempre está en la mesa. Siempre hay un papel y un plumón, tenemos plumones de todos los colores, rayamos, volvemos a imprimir, rayamos de nuevo. La discusión es con el dibujo, siempre. Yo creo que les toca trabajar en grupo a ustedes y uno puede pasar horas hablando y hasta que no cae en dibujo la cosa es totalmente distinta. Es como un dato que les doy, esta relación es muy propia del arquitecto. Y hace que entren más ideas. Eso. Y pasarlo bien todas las veces. Pues, si uno se empieza a repetir, se aburre. Tengo una pregunta en relación a una condición que plantearon ustedes cuando hablan de las casas, que era que el cliente, el mandante o el usuario en este caso tiene que ser muy bien estudiado, cómo vive, cómo quieren vivir cada espacio. Y hace poco me tocó estudiar un referente de ustedes, entonces había leído un poco más y hay una frase que tenían ustedes que era en nuestras casas expresamos la síntesis del habitar humano. Entonces, ¿Eso dijimos? Sí, eso dijimos, lo dijiste tú. En base a esa frase, la síntesis del habitar humano, ¿cómo la ven ustedes? Porque a mí se me hace que los proyectos de ustedes se ven muy atractivos y muy simples, entonces es como que dejar como santo y pensar más como la persona que como arquitecto hace que los proyectos tengan como los espacios, por ejemplo, se vean como cajas, pero en realidad se ven muy atractivos. Entonces a lo mejor el tener al cliente tan de la mano les ayuda a resolver las ideas y hacer que el proyecto sea atractivo de una manera de síntesis. Es una pregunta que nos hacemos harto nosotros, ¿cómo llegamos a trabajar de esta forma? Porque tampoco es que uno tenga una idea hace 20 años atrás que esto es lo que íbamos a hacer, ¿no? Eso es el resultado, fue pasando. Yo creo que es harto de la personalidad de nosotros dos, que tenemos un nivel de empatía con los clientes que naturalmente se nos da, y la gente que vitrinea a otro arquitecto, el que necesita ser más escuchado y necesita que uno lo interprete más, termina en nuestra oficina. A veces es súper cansador también, porque nos metemos en la psicología profunda del cliente, pero nosotros no sé por qué nos terminan eligiendo gente que necesita que lo escuchen tanto. Porque yo creo que en la manera en que nosotros hemos terminado trabajando, también nos llega gente que tiene las ganas de compartir eso. No sé si me explico. O sea, nos ha tocado otras veces gente que, no sé, con muchos recursos, que tiene 5 casas, y esta quinta casa ni siquiera es tan mucho. Entonces para nosotros también es ya entretenido porque es otra casa más.
Pero en general los clientes que son más obsesivos y que tienen necesidad más de ser interpretados y que tienen más claro lo que quieren y más imaginario, finalmente son los que terminan trabajando con nosotros. Como que nos eligen como oficina. No sé qué hacemos, pero atraemos esa forma. Ha sido una simbiosis entre la personalidad de nosotros, los clientes que buscan. Yo creo que aunque es un ejercicio que es muy íntimo, o sea, realmente el diseño de una casa y la relación que tienen los clientes con nosotros, finalmente uno los ve más que a los amigos, porque los veis a veces una vez a la semana, pero con cierta intensidad, sin duda. Yo creo que nosotros o sea, de verdad que nos gusta eso mucho, a veces es bien cansador, porque también como que no les ponemos muchas trabas a los clientes en el fondo. O sea, el mandante, nosotros sentimos que debería saber bien cómo quiere vivir y nosotros deberíamos interpretarlo lo mejor posible. Pero eso mismo, también tenemos muy claro nosotros que hay cosas que no hacemos. Claro. O sea, nos mostramos muy dóciles, pero al mismo tiempo no vamos a hacer una casa, digamos, de estilo, primero porque no sabemos y después porque no creemos en ese romanticismo de la arquitectura. Pero no partimos de ese postulado, como que partimos mucho más como esponjas. ¿Sí? A ver, ¿qué es todo esto que traen ustedes que nosotros podemos interpretar? Nos hemos hecho hartas veces la pregunta, cómo uno llega a concluir después de todos estos años y uno puede decir ya, es esta forma. Pero yo creo que la personalidad de cada arquitecto tiene harto que ver en su... O sea, si uno mira la historia de cada uno de los arquitectos famosos, cada uno tiene su historia, no sé, como personal. Yo digo, también hay algo acá que es distinto, hay maneras distintas, la creatividad viene de muchos lados, ¿no es cierto? Creo que tiene harto que ver cómo somos, creo. Cómo llegar a... Vamos a hacer un doctorado en psicología. Yo creo. Sí, una pregunta más allá. Personalmente, como hablaban ¿en qué minuto de su vida decidió ser arquitecto? ¿En qué punto? Yo siempre lo Cuando supe. nació, cuando nació. Yo tengo abuelo arquitecto, mi mamá arquitecta, mi papá era arquitecto, mis tíos son arquitectos, de 4 hermanos somos 3 arquitectos, tengo 16 primos arquitectos, no sé... eran todos y desde chica yo siempre dije que iba a ser arquitecta, no sé, es una cosa muy rara. Yo lo entiendo porque la verdad que siempre vi a mis familiares y a mi papá y a mi mamá y a mi abuelo pasándolo bien con esto. Era algo atractivo, era algo que me parecía que bueno que entretenido hacer algo profesional que además es muy complementario con la vida cotidiana. Y resultó que me gustó, y resultó que feliz el primer año. Entonces tuve suerte también, porque podría haber sido como que hubiese estado copiando un patrón y de repente llego y la cuestión no era lo que yo creía. Es bien directa mi Sí, no. yo creo que tú tenés más... Yo soy todo lo contrario. O sea, espontáneo, o sea, siempre me gustó el arte y los temas manuales. Yo tenía mucha afinidad con eso de siempre, pero pensé que iba a estudiar arte hasta segundo medio, yo creo. Y ahí empecé a pensar en arquitectura. En mi familia nadie tiene nada que ver con ese mundo, tiene pésimo gusto, como bueno. Es malo. No, porque yo cuando conocí a la Migrena y estudiábamos y trabajábamos juntos, conocí como ese mundo de lo que era venir de una familia en que se habla de arquitectura, y es bien impresionante porque es otro mundo. A mí se me abrió la cabeza cuando empecé a estudiar. Y igual que tú, tuve la suerte que me fascinó y aunque sufrí harto, lo pasaba increíble. Pero fue suerte nomás, no tenía idea lo que iba. Una aventura total. O sea, en mi casa nos descuidamos y estamos hablando el día domingo porcelanato en la mesa. Y felices. Entonces los cuñados y los que no son arquitectos tenemos de repente como, bueno, ¿viste el último porcelanato que salió? Así podemos llegar. Y no, broma. Una pregunta, porque no lo presentaron, pero los que conocemos su obra, ustedes no solamente han trabajado en muchas escalas de arquitectura, sino que también en otros ámbitos, como por ejemplo el diseño, objetos, muebles. ¿Ese tránsito por aquello es también parte de esta exploración de las escalas o es también por esta como mixtura de personalidades? ¿Cómo es ese trabajo? Porque
No es tan fácil como uno puede pensar que es fácil aproximar una silla. Eso, Sí, sí. Fue como todas las cosas, bien casual también. O sea, teníamos, personalmente me había pasado que en un taller había tenido un trabajo, un desarrollo mobiliario y siempre que me dio con esa escala, me gustaba mucho. Y con la Mirene, el primer encargo que tuvimos fue una silla. Para unos amigos. Para unos amigos, por supuesto. Pero es muy raro que te encarguen eso, es lo más extraño que hay. En esa época, bueno, lo tomamos con mucha naturalidad y pensábamos que no era tan difícil. Nos demoramos un año. Los prototipos eran sillas de tortura, o sea, lo peor que ha existido en mobiliario. ¿Difícil hacer una silla? Muy difícil. Siempre hacemos como la asociación de la silla y la casa. Es como en el diseño la silla y la casa en la arquitectura son como los arquetipos de ambos mundos. Pero fue alucinante. Y en ese proceso nos metimos en varios otros temas de escala de muebles. Siempre ha sido un tema, no ha sido un tema muy como comercial en el fondo, pero ha sido como el tema de exploración. El diseño de la escala y entender la escala del cuerpo humano, yo creo que también nos marcó mucho para poder después trabajar en los espacios de arquitectura. Y hasta el día de hoy es algo que hacemos, o sea, ahora estamos en la oficina haciendo... Para las casas y para los proyectos. Para nuestros propios proyectos estamos diseñando herrajería, manillas, tiradores, como cosas que suenan también menores, pero que también tienen cada una su ciencia. O sea, cuando uno se mete en diseñar una manilla, aparece otro mundo que por supuesto es desconocido y siempre muy alucinante. Y aparece el contacto con el material. Lo que tiene la escala del diseño es que a diferencia de la arquitectura tiene otro tiempo, uno puede ver los prototipos mucho más rápido de las cosas. Y en ese proceso nos ha tocado trabajar con vidrio de manera artesanal, con acero, con mimbre. Hay como para nosotros lo hacemos como el laboratorio de la oficina. Y muchas veces, para los clientes que conocen que tenemos ese lado, nos encargan específicamente algo en relación a un proyecto también. Y sí, fue un tránsito ese, sí. Bueno, si no me pregunta, la verdad que agradecerles. Primero les vamos a dar un pequeño regalo en publicación de esta escuela y un aplauso. Gracias a ustedes.